Mira de cerca, muy cerca. ¿Qué es lo que ves? No, no me refiero a las cosas que te rodean, me refiero a cómo las ves. ¿Confías en que lo que tus ojos te muestran es la realidad, la verdad absoluta? Es una pregunta extraña, lo sé. Suena a algo que diría un personaje de película de ciencia ficción justo antes de que el mundo se derrumbe. Pero, ¿y si ese personaje fueras tú? Piensa en una vez que juraste haber visto algo. Un amigo te saluda en la calle, le sonríes, le devuelves el saludo, pero cuando te acercas, te das cuenta de que no es él. No se parece en nada. ¿Alguna vez te ha pasado? O quizás has entrado en una habitación de tu casa que conoces al dedillo, solo para tropezar con algo que jurabas que no estaba allí. El mundo se siente extraño por un segundo, frustrante, como si tus ojos te hubieran traicionado. Y esa es la primera grieta, el primer indicio de que tu realidad no es tan sólida como te han hecho creer. Confiamos ciegamente en nuestros cinco sentidos, en lo que vemos, oímos, tocamos. Pero la verdad más inquietante es que nuestros sentidos son, en el mejor de los casos, unos narradores poco fiables. Son más como artistas de la improvisación que como reporteros de noticias. Hay un experimento psicológico famoso. Es simple, pero te hará dudar de todo. Se le pidió a la gente que se concentrara en pasar una pelota de baloncesto entre varios jugadores. Suena fácil, ¿verdad? Mientras hacían esto, una persona vestida con un traje de gorila cruzaba lentamente el centro de la escena, golpeándose el pecho. Hacía un baile, se paraba y continuaba su camino. Una escena totalmente bizarra y sin sentido. Cuando se les preguntó a los participantes qué habían visto, más de la mitad de ellos juró que no habían visto nada fuera de lo normal. El gorila, la figura enorme y ridícula, era como si nunca hubiera existido. ¿Cómo es posible? La respuesta no es que estuvieran ciegos, sino que sus cerebros estaban haciendo algo que hacen constantemente, filtrando la realidad. Estaban tan concentrados en su tarea que todo lo que no era relevante para pasar la pelota simplemente desapareció. Fue como si un guardia de seguridad invisible en tu mente le hubiera negado la entrada a esa información. Y aquí está la parte inquietante. Tu cerebro hace eso todo el tiempo, constantemente. Estamos programados para ver solo lo que esperamos ver. Tu mente es como un proyector, no una cámara. No estás grabando la realidad, la estás creando. Tomas señales, fragmentos de información y los juntas en una historia coherente y comprensible. Por eso, a veces, un olor te transporta a un recuerdo tan vívido que jurarías que estás allí. O una canción de hace 20 años te hace sentir las mismas emociones que tenías en ese momento. Tu cerebro no está reproduciendo un video antiguo, está construyendo una experiencia nueva a partir de piezas sueltas de un viejo rompecabezas. Pero aquí está la lección más importante. El hecho de que la realidad sea una proyección no es una maldición, es un superpoder. Es la primera pieza de evidencia de que la realidad no es una cárcel inamovible, sino un guión que tú puedes reescribir. Si la conciencia del gorila que cruza tu camino es real o no, depende de si estás prestando atención. Y en un mundo que nos distrae a cada segundo con algo nuevo, la capacidad de elegir lo que ves y lo que no es la habilidad más valiosa que puedes cultivar. Así que te propongo un trato. A partir de ahora, cuando algo te sorprenda o te desconcierte, no lo descartes como un simple error. En su lugar, míralo de cerca. Puede que sea una de esas grietas, un error en el sistema, y a través de ella te estarás asomando a lo que hay detrás del telón. ¿Alguna vez has tenido esa sensación? La de haber vivido este momento exacto antes. La calle, la conversación, incluso el sabor del café en tu boca, todo se siente familiar, como si estuvieras reviviendo un recuerdo. Es el déjà vu. La ciencia tiene una explicación para ello, un cortocircuito momentáneo en la memoria, un error en la sincronización de tu cerebro. Pero, ¿y si esa no es la historia completa? ¿Y si no es un error, sino una pista? Piensa en los glitches en la matriz. Son esas pequeñas anomalías que nos hacen detenernos un segundo y pensar, eso fue raro. La sincronicidad es una de las más fascinantes.
No me refiero a la casualidad, sino a esos eventos que no están conectados por causa y efecto, pero que se alinean de una manera extrañamente significativa. Carl Jung, el famoso psicólogo, lo llamaba la coincidencia significativa. Imagina que estás pensando en un amigo que no has visto en años, y justo en ese momento te llega una notificación en el teléfono. Te ha enviado un mensaje, o estás buscando una respuesta a un problema en tu vida, y al encender la televisión, la primera frase que escuchas de un programa aleatorio es la solución exacta que necesitabas. No es magia, o al menos no de la manera en que te han enseñado a ver la magia. Esto es el fenómeno Baader-Meinhof, el momento en que aprendes una palabra nueva y de repente la escuchas en todas partes. La compras, la ves en la publicidad, te la dice un amigo. ¿Estaban esas palabras allí antes? Por supuesto, pero tu cerebro estaba filtrándolas, descartándolas. No eran relevantes, hasta que de repente lo fueron, y el universo parece responder a tu nueva atención. Y aquí es donde la realidad comienza a sentirse menos como un objeto sólido y más como una conversación. Si la realidad es un filtro, entonces las sincronicidades son los momentos en los que dos filtros se solapan de una manera extraña y perfecta. Es el universo recordándote que estás conectado a una red más grande, que no estás solo en este sistema. Es como si el programador de la matriz te estuviera enviando un mensaje directo y personal, utilizando las herramientas de la propia realidad. Estos glitches nos invitan a una pregunta poderosa. ¿Cuánto de lo que llamamos realidad es simplemente una manifestación de lo que estamos buscando? Si te enfocas en la escasez, verás escasez por todas partes. Si te enfocas en la belleza, la encontrarás en cada esquina. Si miras el mundo a través de un lente de casualidad y caos, eso es exactamente lo que verás. Pero si miras el mundo a través de un lente de conexión y significado, verás sincronicidades en todas partes. Verás la magia en lo ordinario. Y esta es la revelación. No tienes que esperar a que el universo te envíe señales. Puedes aprender a sintonizarte con ellas. Puedes cambiar la frecuencia de tu filtro. La realidad no es algo que pasa, es algo con lo que interactúas, es algo que co-creas. Cada déjà vu, cada coincidencia asombrosa, no son simples errores en el sistema. Son el sistema diciéndote, estás en el camino correcto. Hay más de lo que ves. Despierta. Son recordatorios de que el guión de tu vida no está escrito en piedra, sino en el lenguaje de la conciencia. Un lenguaje que, por extraño que parezca, tú ya hablas. Confías en tu memoria, ¿verdad? Es una de las anclas más fuertes que tenemos a la realidad. Sé que esto pasó porque lo recuerdo, pero ¿y si tu memoria es tan maleable como la cera caliente? ¿Y si cada vez que recuerdas algo, en realidad lo estás recreando, no reproduciendo? Imagina tu cerebro no como una biblioteca llena de libros inalterables, sino como un dramaturgo que reescribe el guión cada vez que se lo pide. Es una idea tan inquietante que cuesta asimilarla. Hay un experimento psicológico muy famoso, el experimento Lost in the Mall. A un grupo de personas se les implantaron falsos recuerdos de haberse perdido en un centro comercial cuando eran niños. No había pasado, pero después de que se les recordara con anécdotas convincentes de sus familias, una parte de ellos no solo creyó la historia, sino que comenzó a añadir detalles propios: qué ropa llevaban, quién los encontró, cómo se sentían. Lo que prueba esto es que nuestra memoria no es una grabación, es una construcción. Cada vez que accedes a un recuerdo, no lo estás sacando de un archivo sellado, lo estás reconstruyendo, pieza por pieza, y en el proceso puedes alterar o incluso inventar detalles sin darte cuenta. La ciencia moderna nos ha dado otra pista, una que es aún más extraña. Se llama la teoría de la mente predictiva. La idea es que tu cerebro no está esperando a que las cosas pasen para reaccionar. Está constantemente creando predicciones de lo que va a ocurrir en el siguiente instante. Es como un GPS ultra avanzado, que no te dice dónde estás, sino dónde estarás en el próximo segundo, y lo hace con una velocidad alucinante. Piensa en algo tan simple como un vaso de agua. Tu cerebro no ve un vaso de agua,
Tu cerebro ve una imagen que coincide con su modelo interno, de un vaso de agua, predice lo que va a pasar con Disnapsar a continuación, que lo vas a levantar, que va a pesar algo, que el agua está a cierta temperatura, y te hace percibir esa realidad. Es tan rápido que ni siquiera lo notas. Pero aquí es donde se vuelve fascinante. ¿Qué pasa si la predicción es lo suficientemente fuerte como para ignorar la realidad? Tu cerebro está diseñado para crear un mundo coherente y estable para ti, para llenar los vacíos, para que no te sientas como un pinball humano rebotando de reacción a la reacción. Lo hace para protegerte, para ahorrar energía, pero en ese proceso está decidiendo qué es real para ti. Y la parte más asombrosa de todo esto es que, si tu cerebro es un ilusionista, entonces tú eres el público, y también, de alguna manera, el director del espectáculo. La mayoría de la gente vive sus vidas sin siquiera saber que el telón existe, pensando que lo que ven es la verdad inalterable, pero al entender que tu realidad es fabricada, te das cuenta de que la narrativa, los recuerdos, las expectativas y las predicciones que la conforman son tuyas. No es que no haya una realidad afuera, pero la versión que tú experimentas es una proyección única y personal. Es un filtro de colores aplicado a una película en blanco y negro, y si el color que no te gusta es el del miedo, la escasez o la tristeza, la buena noticia es que el control remoto está en tus manos. ¿Crees que el universo es algo que simplemente existe? Un vasto y frío espacio lleno de estrellas y planetas, totalmente ajeno a ti? ¿Qué pasaría si te dijera que tu conciencia es una pieza fundamental de su existencia? No es una idea de un místico antiguo, es una de las preguntas más inquietantes de la física moderna. Hablemos de un experimento que ha desconcertado a los científicos durante casi 100 años, el experimento de la doble rendija. Es la prueba más famosa de la dualidad onda-partícula de la luz y la materia. Te lo voy a explicar de la manera más simple posible. Imagina que lanzas canicas a una pared con dos rendijas. Las canicas van a pasar por una o por la otra, y en la pared de atrás crearán dos líneas de impacto. Lógico, ¿verdad? Ahora, imagina que en lugar de canicas, lanzamos algo mucho más pequeño, como electrones, que se comportan como partículas. Si disparamos un solo electrón a las dos rendijas, lo lógico sería que creara un solo impacto, como una canica. Pero no es así. El electrón se comporta como una onda, pasa por ambas rendijas al mismo tiempo, y crea un patrón de interferencia en la pared de atrás, como si fuera una ola en el agua. Pero aquí es donde se pone realmente extraño. Alguien tuvo la idea de colocar un observador, un sensor, para ver por qué rendija pasaba el electrón. El simple acto de observarlo hizo que el electrón dejara de comportarse como una onda. Dejó de pasar por ambas rendijas. De repente, se comportaba como una simple partícula, una simple canica. El simple acto de la conciencia, el simple acto de la observación, cambió el resultado de todo el experimento. Esto plantea una pregunta que los físicos aún debaten. ¿Está la realidad en un estado de posibilidad infinita hasta que es observada? ¿Solo se colapsa en una realidad única cuando una conciencia la enfoca? Ahora, escala esto a tu vida diaria. Si a nivel subatómico tu atención puede alterar el comportamiento de la materia, ¿qué crees que hace con las cosas en tu mundo? ¿Qué haces cuando observas de manera intensa tu situación financiera, tus relaciones, tu salud? Cuando pones tu atención en un problema, no solo lo estás notando, de alguna manera lo estás solidificando, le estás dando energía, le estás dando forma. La mayoría de la gente reacciona a los problemas, los observa, los odia, se siente impotente ante ellos. Pero si la física cuántica nos enseña algo, es que lo que observamos no es una simple fotografía, es una danza. Y tú, el observador, eres un bailarín. Lo que esto significa es que tu conciencia no es un mero espectador de la realidad. Eres el catalizador. Eres el factor que decide qué de las infinitas posibilidades se convierte en tu realidad. Y si sientes que tu vida es una serie de eventos que te suceden sin control, es porque quizás no has entendido que tu atención es un poder, y no una simple función.
Es la linterna que ilumina lo que hay en la oscuridad y al hacerlo, lo convierte en tangible. La realidad está esperando a que le digas qué iluminar, y ese es el verdadero poder del observador. ¿Qué es el tiempo para ti? Una flecha que avanza sin parar, moviéndose en una línea recta, desde un pasado que ya no existe hacia un futuro que aún no ha llegado. Es la forma en que la mayoría de nosotros lo entendemos. Lo llamamos el tiempo lineal. Pero, ¿y si esa es la mayor de todas las ilusiones? Piensa en tus recuerdos. Cuando piensas en el año 2015, ¿dónde está ese año? No está en una cápsula del tiempo, sellado en algún lugar. No está en un disco duro fuera de ti. El 2015, tal como lo experimentas, es una construcción. Es una historia que tu cerebro ha armado con pedazos de memoria, con imágenes, con emociones y con una narrativa coherente. Es un holograma mental, y el futuro es lo mismo. Una proyección, un ¿qué pasaría si?, un mapa de posibilidades que solo existen en tu mente. La ciencia moderna, de maneras muy extrañas, está empezando a alinearse con esta idea. Hay físicos que teorizan que todo el tiempo, pasado, presente y futuro, existe simultáneamente, como si todo fuera un solo bloque de realidad. Que el tiempo no es algo que pasa, sino algo que es, que nosotros, con nuestra conciencia, simplemente nos movemos a través de él. Y aquí es donde el misterio se profundiza. Si el pasado y el futuro no existen en un sentido tangible, si son solo construcciones de tu mente, ¿dónde está la realidad? ¿Está aquí? Ahora, en este preciso instante. Este es el único lugar donde la realidad está sucediendo de verdad, pero la mayoría de la gente vive en un bucle mental constante. Pasa su presente lamentándose de algo que pasó en el pasado, o preocupándose por algo que podría pasar en el futuro. Es como si estuvieran en una película sin fin, reproduciendo las mismas escenas, anticipando los mismos diálogos. Y esto es lo que crea la sensación de estar atrapado, la sensación de que no puedes cambiar, de que estás condenado a repetir los mismos errores. No es una maldición, es una trampa, es la trampa de la mente, que te convence de que la historia que se cuenta sobre ti es la única historia que existe. Pero, ¿y si no lo fuera? Si el pasado es una construcción maleable, puedes reinterpretarlo. Si el futuro es una proyección, puedes cambiarlo. Solo tienes un punto de poder, el presente. Este instante, aquí y ahora es donde tu conciencia está más potente. Es en este momento donde puedes elegir no solo qué pensar, sino qué ver, de qué realidad proyectar. La meditación, el yoga, la atención plena, no son solo para relajarte, son herramientas para entrenarte a vivir en el único momento que existe, para soltar el ancla del pasado y la ansiedad del futuro, para darte cuenta de que el tiempo lineal es el telón de fondo de una obra, pero tú no eres un simple actor, eres el guionista y el director. El universo no te está pasando, está sucediendo con él, y la libertad que has estado buscando no está en el mañana o en lo que pasó ayer, está en este momento cuando te das cuenta de que la conspiración más grande de todas no es una entidad oculta que controla tu vida, sino la idea de que tu vida está fuera de tu control. ¿Quién eres? Es una pregunta que nos han hecho toda la vida. Te defines por tu nombre, tu trabajo, tus logros, tus fracasos, tus relaciones, pero todas estas cosas son, en el mejor de los casos, etiquetas. Son historias que te cuentas a ti mismo y a los demás para explicar tu existencia. Son tu narrativa personal. Piensa en una creencia que tienes sobre ti mismo. Soy una persona tímida, soy un mal comunicador, soy bueno en matemáticas, nunca tengo suerte. Las hemos escuchado tantas veces, las hemos repetido tantas veces, que las hemos convertido en una parte innegable de nuestra identidad. Nos sentimos incómodos, incluso amenazados, cuando alguien nos confronta con una versión de nosotros mismos que no coincide con esa historia. Es como si el guión que hemos escrito estuviera siendo alterado sin nuestro permiso. Y aquí es donde la trampa se cierra. Si tu realidad es una proyección, si tu cerebro es un ilusionista que llena los vacíos, entonces esa narrativa personal
se convierte en el plano de tu vida. Si crees que eres tímido, tu cerebro buscará y solidificará cada evidencia de esa timidez. Ignorará las veces que fuiste audaz, que tomaste una iniciativa, que hablaste con confianza, y así esa creencia se perpetúa, se convierte en un bucle infinito. La mayoría de la gente vive en esta cárcel autoimpuesta. Se sienten como si estuvieran en un laberinto, chocando una y otra vez con las mismas paredes. Las paredes no son reales, no son inamovibles. Las paredes son el guión, es la historia que te repites a ti mismo y a la que le das el poder de ser más real que la realidad misma. El psiquiatra Viktor Frankl, que sobrevivió a los campos de concentración, dijo una frase que encapsula esto perfectamente. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. La mayoría de la gente reacciona, vive una vida como si fuera un muñeco de pinball, rebotando de reacción en reacción, de emoción en emoción, pero el yo, que se siente herido, que se siente frustrado, que se siente atrapado, es una construcción, es la voz del narrador, el ego, no es tu ser real, tu verdadero ser es el observador. No eres tus pensamientos, eres el espacio en el que tus pensamientos aparecen, no eres tus emociones, eres la conciencia que las siente. La clave para salir de la matriz no es luchar contra tus pensamientos o emociones, es darte cuenta de que no son tú. Es el momento en que das un paso atrás y te ves a ti mismo pensando, sintiendo y actuando, y te das cuenta de que la historia de tu vida no es quien eres. Es solo una historia, y esa es la revelación más liberadora de todas. Si la narrativa personal es una construcción, puedes dejar de ser el personaje y convertirte en el autor. Puedes soltar la historia que ya no te sirve y comenzar a escribir una nueva. Esta no es una idea abstracta, es el poder de la conciencia. Es el punto donde el observador se da cuenta de que no está mirando una película, sino que tiene el control del proyector. Hemos viajado a través de las grietas de la realidad, los errores del sistema, la naturaleza maleable de la memoria, el poder de nuestra atención y la trampa del tiempo y la identidad. Si todo esto te ha dejado con la sensación de que la vida es una ilusión, entonces la buena noticia es que ya estás a medio camino. La segunda mitad del viaje es la más importante, es aprender a vivir en el mundo sin ser de él, a jugar el juego de la vida sin estar atrapado por sus reglas. La clave no es ignorar la realidad, sino verla por lo que es, una proyección. La maestría no está en borrar los pensamientos o las emociones, sino en desidentificarse de ellos. Piensa en tus pensamientos como nubes que flotan en el cielo. La mayoría de la gente se sube a cada nube, sintiendo la lluvia de tristeza, el calor de la ira, la luz del sol de la alegría. Se identifican tanto con la nube que olvidan que son el cielo. El cielo no se ve afectado por lo que pasa en él, permanece vasto, tranquilo e inmutable. La desidentificación es el arte de recordar que eres el cielo. ¿Cómo se hace esto? Con algo tan simple que su poder a menudo se subestima: la atención plena. La atención plena no es algo esotérico, es el simple acto de notar lo que está pasando en el momento presente sin juzgarlo. Es mirar tus pensamientos sin seguirlos, notar una emoción sin reaccionar a ella. Cuando la ansiedad te golpee, en lugar de decir «soy una persona ansiosa», di «un pensamiento de ansiedad ha surgido». Es una distinción sutil, pero tiene el poder de una bomba atómica. Al decir «un pensamiento ha surgido», te conviertes en el observador. La ansiedad ya no te posee, sino que es algo que simplemente está pasando. Ya no eres la víctima, sino el testigo, y el testigo siempre está libre. El bucle infinito de la narrativa personal se rompe aquí, en el momento en que te das cuenta de que esa historia no es quien eres. A menudo pasamos la vida entera tratando de arreglar el personaje. Necesito ser más seguro, debería ser menos perezoso, tengo que ser más exitoso. Pero cuando dejas de ser el personaje y te conviertes en el autor, te das cuenta de que el personaje no necesitaba ser arreglado, solo necesitaba una nueva historia.
Este es el verdadero propósito de la meditación, la respiración consciente y las prácticas de conciencia. No son para sentirse bien, sino para recordarte quién eres realmente, para reconectarte con la parte de ti que no puede ser dañada, con la conciencia que observa todo, con la parte que está fuera del juego, que ve la matriz sin estar atrapada en ella. La libertad no es el resultado de tener todo lo que quieres, es el resultado de darte cuenta de que no necesitas nada de lo que crees que necesitas para ser feliz, porque la felicidad, la paz y la verdad ya están en ti, esperando ser descubiertas. La matriz es real, sí, pero la magia es que tú tienes el código para salir. Hemos llegado al final de nuestro viaje, pero en realidad este no es el final, es el comienzo. Si has prestado atención a lo que hemos explorado, te has dado cuenta de que la realidad no es una cárcel, sino un espejo, y el reflejo que ves no es lo que el mundo te está haciendo, sino lo que tú estás proyectando sobre él. A menudo, la gente se siente como una víctima de las circunstancias. No tengo suerte, la economía es mala, la gente es cruel, y lo que dicen es verdad, en su propia realidad, porque el espejo solo refleja lo que se le muestra. Si proyectas la narrativa de la escasez, el universo te mostrará, una y otra vez, la escasez. Si proyectas el miedo, verás razones para tener miedo en cada esquina. Pero, ¿qué sucede si cambias la proyección? ¿Qué sucede si cambias tu conciencia, tu narrativa y tu atención? La magia sucede. De repente, el mundo comienza a mostrarte nuevas oportunidades, nuevas conexiones, nuevas sincronicidades que jurarías que no estaban allí antes. No es que el universo haya cambiado, sino que tú, el observador, has cambiado, y al hacerlo, has alterado la realidad que experimentas. Este es el verdadero poder del que te hablé al principio. La revelación de que tu realidad es una construcción no es una carga, es un regalo. Te da la agencia, te da el control, te da la posibilidad de reescribir tu propia vida, no a través de un esfuerzo agotador por cambiar el mundo exterior, sino a través de un simple cambio en tu mundo interior. El cambio que realmente importa no es lo que está fuera de ti, es lo que ocurre dentro. El universo es el lienzo y tú eres el artista. Cada pensamiento es una pincelada, cada creencia es un color, y tu atención es la luz que ilumina la obra. La vida no te sucede a ti, la vida te responde. Piensa en lo que sabes ahora. Has visto la grieta en el telón, has notado los glitches y has entendido que tu cerebro es el ilusionista más grande de todos. Te has dado cuenta de que el tiempo es una ilusión y tu identidad una historia. Y lo más importante, sabes que no eres tus pensamientos, eres la conciencia que los observa. Ahora, la pregunta es, ¿qué harás con esta nueva visión? ¿Volverás a dormir y a vivir en un mundo de reacciones o te convertirás en el creador consciente de tu experiencia? La decisión es tuya. Si este viaje ha resonado contigo, si te ha hecho cuestionar tu propia realidad y te ha empoderado para ver el mundo de una nueva manera, entonces te invito a unirte a nuestra comunidad. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte a Pensando en Ti. Es la única manera de asegurarte de que no te pierdas el siguiente capítulo, la siguiente revelación, porque la realidad es una caja de secretos y apenas hemos empezado a abrirlos. Gracias por acompañarme en este viaje, y recuerda, nada es real, y esa es la prueba de que todo es posible.